Hoy en el canal Inversor Sin Fronteras vamos a tocar un par de temas que algunos amigos y seguidores del canal me han pedido, que es que hable un poco más sobre por qué invertir y el plan de inversión. He estado parado un par de semanas por un viaje que he estado haciendo en bicicleta por Portugal y luego una Camins del Vent en Pirineos, una ruta. Pero bueno, ya antes de que empiece ya el verano en serio, quiero hacer este vídeo y luego también os haré la presentación de la nueva temporada y así pues si hay algún tema que pueda ser de interés me lo podéis decir y lo incluiré. Empezamos. Las etapas del ser humano. En las etapas del ser humano, viendo en internet he visto diferentes formas de explicarlo, ¿no? Tenemos en la parte superior, pues tenemos una serie de fases en las cuales, pues bueno, las primeras fases, yo creo que por lo menos hasta aquí, hasta más o menos la mitad del esquema, que es hasta los 20 años, que viene a ser más o menos, pues puede ser un cuarto de la vida de una persona, pues hasta ese momento, pues el tema de las inversiones, del ahorro, pues parece un poco lejano y que realmente no sea el momento, ¿no? Yo personalmente creo que podemos pensar que a partir no sé, de los 15 años, 16, 17, pues las personas deberían iniciarse en el tema por lo menos en la parte del ahorro y empezar a hacer los primeros pinitos en el tema de la inversión. Luego, en la viñeta de abajo, pues la cogí porque hacía una representación, en este caso elegí a un hombre, que en sus diferentes etapas, pues, ¿en qué pensaban? ¿No? Pues en las primeras etapas de esa adolescencia, juventud, pues bueno, veis que al final en la vida parece ser que el hombre pues somos bastante simples y pensamos en el sexo, en el dinero y al final en el baño, ¿no? Tiene su gracia. Pero como veis, el dinero está en una parte importante de la vida de los seres humanos, ¿no? Entonces, lo que sí es importante es que pensemos en él, no digo de una forma obsesiva, pero sí de una forma pensando en el futuro, en nuestro futuro, ¿no? Y aquí os he puesto una frase que yo creo que puede ser el comienzo de esta charla, que es la vida avanza muy rápida, eso lo sabemos todos, ¿no? Si no te paras y observas de vez en cuando, podrías perderla. Muchas veces nos obsesionamos en los estudios, en el trabajo, pero tenemos que dar un pasito más. Tenemos que pensar en cómo hacer que esta vida que pasa muy rápidamente, aquí tenéis el reloj de arena, y yo creo que es la imagen que mejor representa la vida del ser humano, cómo va avanzando, ¿no? Luego unas ideas que aquí os he puesto, que es aprovechemos el tiempo y las oportunidades. Por ejemplo, estamos en 2020, hemos pasado ya el primer semestre y vemos que estamos en una crisis. Yo ya lo comenté hace meses, que será una recesión y que realmente cuando mucha gente piensa y dice, joder, pues no se puede hacer invertir, pues yo creo que en estos momentos de crisis, si se hace bien las inversiones, pueden ser muy beneficiosas. También lo he comentado cómo hacerlo en algún otro vídeo. Otra idea interesante es que las experiencias y lo aprendido nos sirven alguna vez. ¿Para qué nos sirve? Pues yo os diría que incluso en situaciones como esta, de caídas de mercado, de bolsas, pues recuerdas, mis recuerdos vienen del 87, del 2000, del 2009, del 2011, del 2015, del 2018. Pues son experiencias que te permiten conocer desde el lado de inversión, también para el resto de la vida, pero desde el punto de inversión, cómo te sentiste en aquellos momentos y qué hiciste bien y qué hiciste mal. Entonces, en ese sentido, podemos sacarle partido. Otra idea importante, pensemos por delante de nuestra edad. Si algo es claro
es que el tiempo pasa, vamos envejeciendo y cumplimos un ciclo. O sea, ¿recordáis las fases de la infancia, la niñez, incluso la juventud, la adolescencia, la juventud, que parece que no pasa el tiempo, ¿no? Que va muy lento? Y de hecho, en este esquema, pues casi la mitad de las fases son antes de los 20 años, cuando realmente pasas esa edad, 18, 20 años, la vida corre muy rápida, ¿no? Entonces, lo que sí es interesante, como sabemos que vamos a hacer 20, 21, 22, 23, 24, 25 años, pues en ese sentido lo que tenemos que hacer es ajustarnos, pensar que vamos a necesitar años venideros. Cumplir años no es una tragedia, todo lo contrario, es acumular vivencias y disfrutar de la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, preparemos, ¿no?, para cuando nos haga falta tener una cantidad de dinero, que puede ser para estudios, para una casa, para incluso pues para cuando nos retiremos y la jubilación. Importantísimo, la formación nos será útil durante toda nuestra vida. Empezamos tomando ideas y aprendiendo cosas generales, y según nos vamos haciendo mayor nos vamos especializando. Entonces, en el tema de las finanzas debería ser prácticamente desde los 15, 16, 17 años, como he dicho, una constante. Y sobre todo para saber cómo afrontar esas situaciones de crisis, esas situaciones de bonanza que nos irán llegando. Y luego, importante, seamos conscientes de nuestro futuro. Esta viñeta también la he puesto porque vamos envejeciendo y es algo ineludible. O sea, cualquier ciclo de la vida no es eterno. Sabemos que puede ser los 80, 85, 90, 95, pero que nuestro final pues va camino como este reloj de arena a vaciarse, ¿no? Pero incluso en ese punto yo creo que tenemos que ser lo suficientemente generosos para pensar en un ciclo continuo, ¿no? Si tenemos, en el caso de los que tenemos hijos, pues pensar que podemos ser un poco el cimiento de nuestros hijos. Podemos dejarles a nuestros hijos o a nuestros nietos dos cosas. Una, si les podemos dejar unas inversiones saneadas y funcionando, mejor, porque les haremos la vida más fácil. Y pensemos que parte de nosotros va a ir en esas personas que nos van a suceder. Y en el caso pues que no tengamos hijos, pues podemos algún ser querido, alguien que esté en nuestro entorno o la forma que queramos dejarlo. E importante, no solamente es dejar dinero, inversiones, es dejarles formados, porque eso es lo que les va a permitir a ellos vivir mejor en el futuro. Como siempre, esto es no es ningún tipo de recomendación, sino solamente información y sobre todo ayudaros y compartir con las cosas que a mí me han ido bien. Bien, primera pregunta, y eso algunas veces me la han preguntado y es el objetivo de este vídeo. ¿Por qué invertir? Bueno, pues le he dado muchas vueltas, ¿no? El por qué invertir. Y he puesto esta frase que yo creo que es para alcanzar unos objetivos. Podemos invertir para alcanzar unos objetivos, como os he dicho, una vivienda, unos estudios, un viaje o más serio ya el tema de nuestra vejez, cuando ya no tengamos unos ingresos claros. Y más aún en un momento en el cual, por ejemplo, el tema de las pensiones está muy en el aire. Cuando digo muy en el aire no digo que desaparezcan, pero sí que se modifiquen de una forma sensible a como como las tenemos actualmente en el caso de España. O si no, como aquí pongo también, al menos consumir nuestro tiempo en aquello que nos apetezca. Habéis puesto el hámster dando vueltas. Eso me recuerda mucho a nuestra época, que puede ser desde que terminamos la carrera o los estudios y nos ponemos a trabajar, ¿no? Que nos metemos en un trabajo, nos metemos en unos atascos y nuestra vida es trabajo, oficina, trabajo, oficina, trabajo, oficina, trabajo, oficina, trabajo, oficina, casa, trabajo, oficina, casa, trabajo, oficina, casa, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿por qué no ganar ese tiempo, ¿no? Entonces, cada uno tendrá su razón de ser. En el caso mío, yo creo que es para comprar tiempo. Poderte retirar de esa rutina, salirte de esa rueda y hacer lo que te guste. Y lo que te guste puede ser un libro, tumbarte en el suelo o ir a dar un paseo por el monte, ¿no? Pero que realmente seamos nosotros, desde que nos levantamos por la mañana, no tengamos una obligación, que es quitarnos las obligaciones
y buscar aquello que nos hace felices. Los pasos, bueno, los pasos he marcado aquí algunos de ellos, los iré comentando, y un poco también es el esquema de cómo funciona la vida del ser humano, ¿no? Primero, formarse, aprendemos a hablar, a leer, a escribir, aprendemos los conceptos básicos, nos formamos, vamos al instituto, a la universidad, a hacer una formación profesional, nos ponemos a trabajar y mucha gente ahí se queda a trabajar y gasto, ingreso, gasto, no. Creo que hay una palabra que pone ahorrar, que es un paso intermedio. No es el más importante, pero sí que es necesario el tema ahorrar. Y luego pongo en azul formarse llama de una forma más específica, que es en el tema financiero, y luego invertir. ¿Y para qué? Pues para conseguir esa ansiada libertad financiera, que se puede conseguir. Mucha gente, bueno, haré unos cálculos para que lo veáis, pero es algo que se puede conseguir. Conceptos que tenemos que tener claros. Y aquí os marco algunos para ir comentando. Gestionar. ¿Qué es gestionar? Pues tenemos una partida de ingresos y una de gastos. Y tenemos que irlos jugando con ellas. ¿Para qué? Para que los ingresos sean superiores a los gastos. Aquí gestionar, que parece tan sencillo, pues es el mal de muchas personas, de muchas familias y de muchos países como el nuestro, ¿no? Que nos encanta la deuda, nos encanta gastar más y solamente pensamos en el ingreso, en el caso del Estado, como el tema de impuestos. No, realmente la gestionar es gastar lo que necesitas, ingresar un poquito más que lo que gastas y tener tus cuentas equilibradas y saneadas. O sea, lo que no puede ser, y eso nos lleva al fracaso, es que tengamos unos gastos continuos y superiores a nuestros ingresos. Ahorrar. Este es otro tema que me hace gracia, porque la gente, y lo voy a explicar más detenidamente en la siguiente transparencia, ahorrar no es guardar lo que me sobra, ¿vale? Ahorrar es tomar una decisión de retraer consumo actual para llevarlo al futuro. ¿Y cómo llevarlo al futuro? Pues para proteger mis necesidades o completar mis ingresos en el futuro. Luego hay una palabra que es inflación. Me alegra que estemos en un proceso de inflación porque ahora ya lo conoce todo el mundo. Antes, hace unos meses o años, hablabas de inflación y decías, no, si eso ya no existe, si somos deflacionarios. No, la inflación se produce en periodos de tiempo y hace que las economías de las personas pues se deterioren rápidamente. Ahora, por ejemplo, imaginaros, una inflación del 10%. Pues en 10 años nuestro dinero vale cero, o en menos de 10 años, ¿no? Entonces es un impuesto que afecta a todos y sobre todo a las clases menos pudientes, porque la inflación se paga en la comida, en la luz, en la gasolina, en cualquier cosa, ¿no? Entonces, en el tema de la inflación es nuestro mayor enemigo y todo inversor tiene al menos que superar la inflación. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos inflación, con el ahorro prácticamente nos serviría. Pero el ahorro, si no hacemos algo más, un paso más, que es lo que estamos hablando de invertir, pues la inflación nos lo comería, ¿vale? Otra cosa, el fondo de emergencia. El fondo de emergencia la gente se olvida de él. La gente empieza a invertir muchas veces sin tener un fondo de emergencia. El fondo de emergencia es aquello que nos permite salir de un problema. Puede ser una pérdida de empleo, puede ser una avería en el coche, puede ser un problema en casa, un problema médico. Entonces, el fondo de emergencia tenemos que tenerlo. Haré un capítulo especial sobre el fondo de emergencia posiblemente en otro vídeo, pero el fondo de emergencia, resumiendo, pues podemos decir, oye, ¿cuánto es el tiempo que puedo estar sin ingresos o voy a tener una necesidad? Decir, oye, pues ¿cuál es la necesidad más grande que puede tener? Alguno puede decir, bueno, pues que se me estropee el coche y el coche me cuesta 20.000 euros. Pues bueno, pues sabemos que el fondo de emergencia al menos será de esa cantidad. Otra forma que yo creo que es más interesante es decir, cuáles son mis gastos en un año, en 2 o en 3. A mí me gusta jugar con un fondo de emergencia de 3 años al menos de mis necesidades. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo peor que te puede pasar para un inversor? Pues que tengas una recesión, que tengas una caída fuerte de tu rentabilidad y te veas obligado a retirar tus inversiones buenas
en un momento malo. Entonces, en ese sentido, si tú tienes cubiertos 2-3 años de tu vida, aunque pierdas el trabajo, podrás tirar de tu fondo de inversión de tu fondo de emergencia sin tirar de tu plan de inversión, ¿vale? Invertir, aquí es un poco lo que, un poco ya lo he adelantado, el ahorro con inflación es pérdida. Entonces, eso de guardar bajo el colchón no sirve para nada. Lo que hay que hacer es, con la inversión, intentar batir la inflación. Ese tiene que ser nuestro primer objetivo, batir, superar la inflación, ¿vale? Habrá momentos como este año que superar con una caída de la bolsa del 25% y una inflación del 10%, pues sea difícil, pero hay muchísimos años. Pensad que la economía es cíclica, ¿no? Y lo veremos en alguna transparencia posterior. Entonces, aprovechemos los años buenos, saquemos unas buenas rentabilidades para compensar momentos de caída o de incremento de la inflación. Y luego aquí una pieza clave, el plan de inversión. No invertamos a tontas y a locas. No podemos empezar a comprar como si fueran cromos. No, la inversión tiene que ser un encaje, tiene que ser un puzzle que vamos encajando piezas. ¿Para qué? Para que nuestras aportaciones, que tienen que ser recurrentes, no vale hoy invierto, o sea, si hacemos un plan de inversión y decimos que vamos a invertir todos los meses o cada 6 meses, pues lo que no tiene sentido es que las aportaciones sean diferentes, que pase 2 años sin invertir. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es tener esas aportaciones que sean recurrentes, diversificar. Yo tengo amigos que solo les gusta invertir en lo que ellos creen que va a subir muchísimo. Yo soy todo lo contrario. Yo creo que hay que ser prudente y hay que invertir y diversificar, porque normalmente hay unos vasos comunicantes y hay una descorrelación. Unas cosas pueden subir, otras cosas pueden pasar. Y como no sabemos el futuro, no tenemos la bola mágica que nos diga cómo va a ser el futuro, lo mejor que podemos hacer es diversificar. La volatilidad es necesaria. Para ganar tiene que haber volatilidad. Lo que pasa es que a todos nos gusta la volatilidad positiva, en la que hay volatilidad porque suben los activos. Pero la volatilidad también tiene que ser negativa y eso te va a ir mermando en algunos momentos tus rentabilidades. Momento del ciclo, importantísimo. Hay que entrar hay que estar en el mercado siempre, vamos a decir. En el mercado hay que estar siempre, pero hay que aprovechar los ciclos económicos. Entonces, en un momento que hay una caída importante de las acciones, de los activos, pues puede ser el momento interesante para empezar a aportar o incluso hacer aportaciones mayores. Tenéis por ahí un vídeo que se llama, me parece que es comprar en situaciones de pánico, que puede ser útil. Y luego el seguimiento, hay que seguirlo. No hay que hacerlo todos los días, no hay que hacerlo toda la semana. Yo lo hago una vez al mes y te da una idea. Y a final de año, pues tú ves cómo ha evolucionado tus finanzas. Gestionar. El otro día, preparando este vídeo, estuve leyendo y me sorprendió. Bueno, no sé si era el 6, pero aquí dice, en lo que leí, 6 de cada 10 españoles siguen sin poder ahorrar 1 euro a final de mes. Y fijaros aquí lo que pone, a final de mes. Luego explicaré que no tiene sentido ahorrar lo que te sobra. El ahorro viene al comienzo del mes. Ya empezamos en las ideas, vamos a tocar unas ideas de gestionar. Fijar prioridades. El gasto básico, que es comida, salud, ropa, pues ese es el básico, esas son nuestras necesidades básicas. Entonces ese lo tenemos que tener cubierto, ¿vale? Y luego el endeudamiento, pues el endeudamiento en la parte financiera es un apalancamiento, es jugar o invertir con dinero que no es tuyo y que tienes que devolver. Pues yo diría que según para qué y nunca por encima de nuestros límites. Nos tenemos que marcar unos límites de endeudamiento que puede ser, oye, pues yo no me puedo endeudar más del 15, el 20, el 30%. Niveles superiores pueden ser problemáticos. Revisar los gastos hormiga. Todos tenemos gastos hormiga. ¿Qué son los gastos hormiga? Pues los gastos hormiga son esas cosas que las hacemos por costumbre. Puede ser comprarnos todos los días el periódico, puede ser desayunar todos los días o tomarme una copa todos los días o contratar un gimnasio que no voy. Son gastos que son puede ser desde 1 hasta 50 euros o más que los tenemos como costumbre y que no le estamos sacando
un interés suficiente para nosotros. Entonces, pues eso, esa suscripción que no me llama y que no leo las revistas, pues todas esas cosas, revisar y periódicamente, si hay algún gasto que no tiene por qué estar ahí, quitarlo. Invertir en formación, por supuesto. Es la más rentable, pero hay que tener también cuidado. No formaros cualquier cosa que os llega por internet. En internet tenéis cosas muy buenas, pero luego tenéis a los cazacursos que lo único que hacen y que quieren es ponerte un curso de 1.000, 2.000 euros, contarte algo que ellos mismos han oído en internet y ya está. No. La formación es continua y lo vais aprendiendo, con todos los, estando en foros, estando con amigos, estando en eventos, incluso en internet, leyendo. Entonces, el tema de formación es fácil. A mí me queda asombrado como compañeros y gente que conozco que han sido líderes en sus actividades, resulta que en la parte financiera pues tienen unas carencias importantes. Entonces, en ese sentido, formaros, buscar incluso pues gente que os pueda ayudar, que os pueda aportar, y además no hay especialistas en todo. Yo siempre me ha gustado ser más generalista. Entonces, aprender de todo. En el caso de los activos financieros, en todo. Probarlos. Probarlos no quiere decir que tenéis que meter toda vuestra fortuna, pero sí que podéis probarlo y verlo. Muchas veces hasta que no lo pruebas y sientes lo que pasa en ese activo y coges esa experiencia, pues no has aprendido. Importante la diferencia de ingreso y gasto. Muchas veces la gente dice gasto cuando es inversión o inversión cuando es gasto, ¿no? Entonces, el gasto es, imaginaros, te compras un coche, es gasto. En cambio, te compras una furgoneta para hacer repartos, es una inversión, ¿vale? Te compras un ordenador para hacer contenidos, es inversión. Te compras un ordenador para ver series, pues eso es un gasto, ¿vale? Aquí, una frase lo pongo en mayúsculas: no gastas más de lo que se ingresa, por supuesto. O sea, esto es un ejemplo que tenemos en nuestros estados. Gastan más de lo que ingresan. ¿Dónde vamos? Al desastre. Eso está garantizado. Y partida para el ahorro. Aquí es un poco como os he dicho. La partida para el ahorro tiene que ser fija y tiene que ser no al final del mes, sino al principio. Y aquí llegamos al tema del ahorro. El ahorro, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser un hábito que puede empezar, pues como os comentaba, en los 15, 16, 17, 18 años. Permanente. Quiere decir que cuando tengamos ingresos, una parte de ese ingreso va directamente y primero al ahorro, sistemático, no aleatorio. Este enero sí, luego me tiro 3 años que no. Fijo, me parece una posición interesante. Oye, lo pongo en un tanto por ciento, lo pongo en un dinero fijo. A mí me gusta más los tantos por ciento, ¿vale? Porque en función de lo que ingresas podrás más o menos. Ahora, planificado. Tienes que decir, este ahorro lo voy a ahorrar para, primero, posiblemente sea de una vez que tengo compensado mis ingresos y mis gastos, lo que voy a hacer es mi fondo de emergencia y seguidamente me hago mi fondo de ahorro que me va a conducir, una vez que lo planifico, a mi plan de inversión. Y luego prioritario. ¿Qué quiere decir esto? No a final de mes, como toda la gente dice, ahorro lo que me sobra, no. Empiezo el mes y lo pongo. ¿Y qué porcentaje? Pues yo, por ejemplo, he marcado un 30%. Cada uno lo hará en función de sus posibilidades o sus intereses. Entonces, muchas veces, como suelen decir, no es más rico el que más tiene, sino el que sabe gestionar su economía. Bien, invertir. Aquí os decía que tenemos una serie, ahí tenéis en el lado derecho de la pantalla, tenéis un gráfico y que además se mueve así siempre. Yo todas las crisis que os he dicho, desde la del 87, 2000, 2009, todas se mueven igual. Nos movemos en unos momentos que tenemos optimismo, empieza el FOMO, todo el mundo se ve eufórico, llegamos a la euforia, luego viene la ansiedad, la negación, el temor, el pánico, y llegamos al abatimiento y luego para arriba. Según vais formando, según vais pasando crisis o situaciones de alzas y bajas, pues vuestra curva se aplana hasta tal punto que a mí, si caen los mercados, me sale una sonrisa porque digo, bueno, es el momento de aprovechar.
Los mercados caen, una cosa que os va a llegar y os dicen, la bolsa siempre sube. Bueno, siempre sube a veces. A largo plazo, sí, hasta hoy, ¿vale? Tenéis la bolsa japonesa que lleva 30 años, desde los años 90, primeros de los 90, por debajo de lo que está ahora. Entonces las bolsas suben cuando no quedan planas o cuando caen. Por ejemplo, si ya pensamos en bolsa americana, pues vamos a hablar de bolsa americana. Pues la bolsa americana, desde los últimos 120 años, podemos decir que ha ido creciendo, pero ha tenido batacazos importantes. Batacazos, la Gran Depresión pues llegó casi al 90% de caída. Y luego, pues periódicamente, cada 10 años, pues puede haber un recorte de un 40, 45%, de un 50%. ¿Y cuánto puede durar? Pues puede durar desde 2 años hasta 10 años. O sea que, decir, por media dices, hombre, mis finanzas me pueden caer el 45% y puedo estar 10 años con eso caído, con las inversiones caídas. Entonces, bueno, que lo sepamos, que sepamos la historia un poco de las finanzas. Pero que a nivel personal, y sobre todo en los retail de menos experiencia, pues se pasa del optimismo a la euforia, pasando por el abatimiento y vuelta al optimismo de una forma continua, ¿no? Entonces, para invertir, importante, definir nuestro objetivo. Como hemos dicho antes, si es para una casa, si es para unos estudios, si es para, no sé, un viaje, si es, yo creo que la más importante en cuanto a objetivo y grosor, y un poco en la que me centro yo, pues es el objetivo de nuestra vejez, ¿no? Pensemos en el nuestro y si tenemos pareja, pues el día que nosotros no estemos, pues que esa persona con la que hemos vivido muchos años, pues tenga cubierto sus necesidades. El plazo, importantísimo. Por eso, cuanto antes empiece a invertir, mejor. Es mucho más fácil, lo veréis en algunos gráficos que os pongo posteriormente. Entonces, tengo el objetivo, tengo el plazo. Otro tema que tenemos que tener muy claro es nuestro perfil como inversor. No todos somos iguales, ¿eh? Al principio al principio suele haber dos cosas, o muy temerosos o muy agresivos, ¿vale? Con el tiempo te haces, yo diría, un moderado, ojo, moderado, pero que puedes estar tranquilamente en situación de alta volatilidad, ¿no? Entonces, identificarnos, y eso se hace muy fácil, ahí se puedes hacerte unos test y sobre todo viendo cómo te afectaría pues una caída del 10, del 20, del 30 y sobre todo yo os diría que miréis la forma de dormir. Si durante la noche te asalta y tu temor y empiezas con desesperación y todo eso, es que estás por encima de tu nivel de inversión. El siguiente paso, hacer nuestro plan de inversión que tiene que estar escrito, definido, con el objetivo, el tiempo y en qué activos queremos trabajar. Luego el seguimiento, fundamental. Fundamental. Es como las revisiones del coche. Si tú no haces una revisión del coche, tarde o temprano tendrás una avería. Pues el seguimiento es igual. Tú lo vas viendo y de esa forma esta curva también se aplana porque vas interiorizando la situación de tu inversión, vas identificando el ciclo. Cuidado también con el tema de las noticias. Las noticias lo único que te hacen es empujarte a tomar decisiones muchas veces que no es la más adecuada. Y luego la formación. Ahí os he dejado un link que yo creo que cuando preparando la presentación vi que podía ser interesante. El plan de inversión es un proceso continuo que parte de un momento cero. Hay un momento en el que se toma la decisión de hacer un plan de inversión. Entonces ese es el punto. Puede ser con 18, 20, 40 o 60 años, ¿eh? Pero hay un momento en el que se toma la decisión. En que tomamos la decisión de la necesidad de planificar y la voluntad de llevarlo a cabo. Es un tema que hay que decir, lo hago, lo plasmo y lo llevo a cabo. Y veréis que es interesante, os va a ocupar al mes, a mí yo no creo que me ocupa más de media horita, y voy viendo, y vas viendo, y con los años vas trazando tus curvas, vas viendo tus rentabilidades, vas viendo tu track record y vas viendo que esto funciona. Y vais viendo sobre todo la asombrosa fuerza que tiene del interés compuesto. Lo habréis oído 1000 veces, pero existe. Y sobre todo con el paso de los años se agranda. ¿Vale? Todo plan requiere continuidad, rigor y cierto sacrificio, ¿vale? Entonces, y además va a haber momentos malos, que puede ser en las recesiones, o en las caídas, en las crisis, pero si tú tienes un plan, dices, si pasa esto, hago esto, entonces lo haces y ya está.
Os he puesto aquí 5 etapas para la planificación financiera. Como hemos dicho, definir el objetivo y el tiempo, los recursos disponibles, tenemos que tener una radiografía de cuál es nuestra situación económica, establecer las estrategias, que es un poco decir, oye, quiero esta cartera y cómo la voy a implementar, ejecutar la estrategia. Si yo he dicho que voy a comprar, no sé, el SMC World, un ETF, pues la compro. Cuando llega ese momento, la compro. Y luego también la forma de comprarlo no quiere decir que lo hagáis de golpe. Como hemos dicho, son aportaciones regulares. Ejecutar la estrategia y revisar la evolución, fundamental. Bueno, algunas consideraciones. Cuando la gente hace el plan de inversión, no nos pongamos muy dignos y queramos hacer el cojo plan. El plan de inversión se va a ir modificando con nuestra vida, con nuestra experiencia, con nuestra formación. Entonces, ver la botella medio llena o medio vacía es un tema subjetivo, pero si tenemos un buen plan de inversión, al final tendremos la botella llena. Importante, y yo es una cosa que hice hace muchos años, que fue conocer o prever nuestros ingresos futuros. Y de esa forma, aunque es un poco heavy, porque llegas a ver la esperanza de vida del ser humano y en función de los ingresos y los gastos que tengas, vas a ver la vida de tus finanzas. Y el objetivo, como os he dicho al principio de todo, es que nuestras finanzas nos sobrepasen nuestra vida, o sea, que queden después de nuestra muerte. Hay compañeros o amigos que esto dicen, bueno, pues yo me gasto todo y tal. Nunca sabes lo que vas a vivir y nunca sabes lo que vas a necesitar. Por eso es fundamental que nuestro dinero nos supere. ¿Para qué? Para que no tengamos esos sustos de encontrarnos con nuestros 95 años o nuestros 70 años o nuestros 60 años con problemas. Y además yo creo que hay que ser generoso. Hay que ser generoso y si queremos a nuestros seres queridos, pues les dejemos cubiertos una parte de sus ingresos futuros. Otro tema que tenemos que tener en cuenta es calcular qué esperamos de la rentabilidad de nuestras inversiones. Un año pues ganar el 30, otros años pues perder el 15, pero lo que es importante es que tengamos un número en la cabeza. Luego me adelantaré al final y os comentaré hoy, al día de hoy, para una libertad financiera, a partir de qué dinero se puede considerar libertad financiera, ¿no? ¿Y por qué? Os lo comento ahora. En estos momentos, cuando alguno me pregunta, oye, Eduardo, ¿cuánto debería yo tener para estar tranquilo, para conseguir esa libertad financiera? Y digo, bueno, pues pensando en el español medio y en la situación actual, pues diríais, bueno, pues ¿por qué no medio millón de euros, que viene a ser del orden de si tienes, imaginaos, si tenéis una rentabilidad del 10%, son 50.000 euros, pero veréis que no es tan fácil sacar el 10% anual, ¿vale? Vamos a ir al 5, pues son 25.000 más una paga que puede ser 20.000, te juntas con 55.000. Un español medio con 55.000 euros, con 60, 70 años, pues más que de sobra, ¿no? Entonces, por eso es un número redondo, ¿no?, que pongo. Y es eso, pues pensando pues una rentabilidad media pues del 5%, hay que ser bastante torpecillo, pero bueno, pues, por eso os digo lo del 5%. Normalmente el histórico de un SP500 estará cerca del 10%, entonces entre ese 5 y unos bonos, pues el 5, el 6, entonces en esa rentabilidad, solamente con dividendo, y recordar que también tenéis que pagar los impuestos, pues podríamos decir que entre eso y una pensión podrías tener resuelta tu vida futura. Y luego revisar la evolución. Hay momentos en los cuales que tú tienes que ver, si te equivocas no pasa nada, te equivocas y lo que tienes que hacer es rectificar. Lo que tienes que tener cuidado es que al no tener, y como os he dicho antes, no tener concentrado excesivamente y tener diversificación por si te equivocas en una inversión, que no te arrastre todo tu plan de inversión al desastre. Y seamos prudentes, por eso os lo digo, que hay gente que dice, no, yo voy a sacar un 15% todos los años. Pues yo os digo que eso es muy difícil, ¿eh?
Un track record del 10-11% está muy, muy, muy bien. Un track record del 5 no está mal. Tampoco siempre, ojo, que veamos la inflación cómo se mueve. O sea, tenemos que recordar que siempre por encima de la inflación. Bien, aquí os he hecho un ejemplo pensando en esos 500.000 euros. ¿Cómo se puede conseguir? Bueno, pues aquí pongo el caso A, que es una persona de 25 años que trabaja y quiere empezar a invertir para su jubilación a los 67. Seguramente que cuando un muchacho de 25 años ahora, una señorita de 25 años, pues se tenga que jubilar a los 70 y la pensión sea bastante más baja que lo que tenemos ahora. Pero bueno, para ejemplos didácticos vale. Y tiene unos ingresos de 1.200 al mes, un sueldo pequeñito, normal, y decide ahorrar el 30%. Pues entonces he cogido, tenéis en internet, tenéis muchas calculadoras, y digo, bueno, vamos a hacer, digo, con una aportación de 1.000 euros. Tenía 1.000 euros ahorrados de esa adolescencia, esa juventud, mete esos 1.000 euros, mete todos los meses 360 euros, veis aquí que os pongo el porcentaje del 5%, que ya os digo que eso lo vais, de una vez que te metes a invertir es fácil doblarlo, pero bueno, vamos a poner el 5% y durante 42 años. Y como veis, pues se va a encontrar con 621.000 euros, de los cuales metió 181 y tiene unos intereses de 438.000. Aquí veis lo que es en azul el dinero que ha metido y esto es el interés compuesto del 5%. Recordar que el porcentaje de rentabilidad al final es la diferencia entre el interés que sacamos en otras inversiones menos la inflación, ¿vale? Entonces, un 5% no está mal, ¿eh? Entonces, como veis, y aquí veis cómo funciona el interés compuesto, ¿vale? Si alguno quiere ver los datos, os lo he dejado en esta página. Y aquí vamos a hacer el caso B, una persona de 25 años que gana exactamente lo mismo, que quiere ahorrar el mismo porcentaje y que en vez de meter 10.000, de 1.000 mete 10.000 y además cree que va a ser muy bueno invirtiendo y saca el 9%, el mismo periodo. Como veis, el tiempo en función del porcentaje de interés devengado, pues se va disparando, y lo que eran antes un poco más de 600.000 euros, ahora se va a 2.273.000. Entonces, esto solamente es un ejemplo de cómo la importancia de empezar a invertir antes, importante de tener ese colchoncito que nos permita, pues aquí en este caso pues han sido 10.000, pero y luego pues merece la pena, fijaros, merece la pena el formaros para intentar sacar rentabilidades superiores. Bien, hemos visto ya el ejemplo de cómo funciona ese interés compuesto. El plan de inversión, ya tenemos un objetivo, por ejemplo, en este caso el tema de vejez, nos hemos fijado un plazo, en este caso eran 42 años, sabemos nuestro perfil, ¿vale? El tema del perfil, quería solamente hacer una matización. Normalmente veréis que dicen, en función de los años, según vas envejeciendo, tu perfil se hace más moderado. Sí, pero también si el objetivo tuyo acaba contigo. Si tu objetivo es que tus finanzas perduren, pues el perfil puede ser más agresivo. ¿Vale? ¿Me entendéis? O sea, si es como que no te mueres, o sea, que tú sigues invirtiendo y ese dinero llegará a tus descendientes, ¿vale? Nos hemos formado, fundamental, dedicarle un poquito, no seamos vagos. Muchas veces sabemos muchos de series, a mí hay gente que me cuenta series, que me cuenta libros, que me cuenta partidos de fútbol y alineaciones de equipos, y en cambio no le dedica ni 30 segundos a un tema fundamental que va a ser el combustible. Pensemos que el dinero es el combustible de nuestra vida en la parte para que nos permita ganar tiempo y hacer lo que nos guste, ¿no? Y ahora fijamos la estrategia. No olvidemos modular nuestra exposición. Y aquí os pongo unas cajitas que os pongo pues, ETFs, acciones, rate, que es todo el tema inmobiliario, los commodities, todo el tema de los bonos, los fondos, entonces, y la importancia de diversificar. Hay gente que yo conozco que se centra en un activo porque se enamora de ese activo. Eso
si le va bien, le va a ir bien, pero lo lógico es que con el tiempo ese activo, todo es cíclico y tendrá años. Pues si hay matrices donde te explican estos activos cómo evolucionan. Y no todos, porque claro, si un ejemplo, un REIT funcionará siempre igual, pues nos encontraremos que todo el mundo tendría REIT, que son el tema inmobiliario. Entonces, yo creo que en ese sentido lo importante es que sepamos jugar y modular con diferentes herramientas. Una idea de cartera. Y os digo, y os comento por qué. Pongo índices y sobre todo muy sencillito. Posiblemente antes de empezar a comprar acciones, no sé, normalmente la gente, imaginaos que estáis en España y empecéis a comprar el IBEX, y dentro del IBEX, pues el Banco Santander, el BBVA o no sé, o Telefónica, ¿no? Yo os diría que tengáis la mentalidad más amplia y penséis en el mundo, y dentro del mundo, cuando digo el mundo, aproximadamente el 60% es Estados Unidos, o sea que aquí lo que digo, que son el 20%, pues tenéis una parte fundamental que pueden ser, pues eso, 11, un 12%, que es Estados Unidos. Luego Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? En estos momentos es la potencia hegemónica, tiene una moneda fuerte, de hecho estos días está a la paridad euro-dólar, posiblemente esa paridad nos lleve también o ayude también a que nos metamos en problemas, pero yo creo que tener y sobre todo para conocer esos mercados. Entonces, invertir en el mundo, invertir en Estados Unidos, por supuesto, algo en Europa, poco, porque Europa cada vez pinta menos. En emergentes, y cuando digo emergentes, pues aquí tenemos países como China, India, Brasil, ver un poco eso. Dejar también una parte para megatendencias. Yo creo que tecnología, robótica y salud pues son tendencias que están y van a seguir funcionando. Luego, por ejemplo, tenemos, y es algo que a la gente le cuesta, es la renta fija. La renta fija puede dar unas rentabilidades muy interesantes, por eso os pongo ese 25% y además conocer ese tipo de deuda. Luego, por ejemplo, una parte dejar para lo que son ese 10% para metales preciosos, para criptos, para otros activos que pueden ser interesantes. Entonces, en ese sentido lo vamos a ir desgranando. Importante la diversificación, no centraros en un solo activo, porque si os centráis en un solo activo lo que os puede es dar un problema de concentración de la cartera en activo. Como siempre, bueno, vamos a seguir, pero como siempre, recordar, si os gusta el vídeo, darle al like, suscribiros y activar las notificaciones. Y sobre todo, darme vuestros comentarios para que pueda hacer nuevos vídeos. Bueno, las herramientas de inversión, pues tenemos las acciones, los ETFs, los fondos, los bonos, el físico. Por ejemplo, si hablamos de oro, pues podéis invertir en oro físico, podéis invertir en ETFs de físico. Entonces, y luego los planes de pensiones. A mí han sido una de las cosas que a mí me asombra cuando la gente dice, los planes de pensiones son malos. No, los planes de pensiones han sido cojonudos. Han sido cojonudos, ¿por qué? Porque muchas empresas te aportaban a tu plan de pensiones, porque además cuando estás en activo tenías unas retenciones de Hacienda muy altas, tenías tu marginal, pues eso, el 40 y tantos %, y lo que hacías era pasar pago fiscal de hoy para el futuro. Y cuando digo el futuro, puede ser el futuro muy largo, o sea, lo puedes pasar un plan de pensiones a tus hijos. O sea, que en ese sentido, como veis, el tema de los planes de pensiones, la parte fiscal es fundamental. Y luego también que el plan de pensión donde lo tengas, que sea decente. Es absurdo que con 25 años tengas un plan de pensiones en renta fija. Entonces, ya he hecho algún vídeo sobre planes de pensiones y os recomiendo que lo veáis, ¿no? Entonces, tenéis diferentes activos. Aquí, para empezar, pues posiblemente y para rodaros, pues yo empezaría con ETFs. He hecho también algún vídeo sobre ETFs y os pongo pues algunos vídeos, algunos
ideas, ¿no? Tenéis cuando queréis hacer compra a nivel de mundo, o sea, de todo el mundo, cuando queréis hacer de Europa, cuando queráis hacer en bonos, otros aquí tenéis del SP500, que es el mercado americano de las 500 principales empresas, el Nasdaq 100, en emergentes. Aquí os pongo temas de fuera de Europa y desarrollos emergentes. O sea que en ese sentido hay un gran abanico de posibilidades. En otros vídeos del canal podéis tomar ideas para cómo completar ese plan de inversión. El plan de inversión es personal, lo tenéis que ir modulando vosotros. Ahí os pongo, por ejemplo, cómo invertir en oro, diferentes formas de invertir en oro. Luego os pongo ahí también de ETFs, os hablo de la gestión activa y pasiva, cómo buscar fondos de inversión, que es una buena manera también de acercarse. Lo único que la ETF tiene unas comisiones más bajas que los fondos, tienes un gestor y los gestores sobre todo pues tienen un mayor gasto, te puedes meter en un gasto de 1,5 o incluso 2, cuando una ETF por 0,0 algo lo tienes. Las ETFs son un producto que es gestión pasiva, aunque siempre os comento que no hay gestión pasiva ni activa, hay gestión. Y la gestión normalmente es activa porque tú tomas las decisiones. Os hablo también de criptomonedas. El tema de las criptomonedas tenéis que tener cuidado porque hay cosas que han caído pues el 80-90%, pero hay que tener una visión de futuro, no es ser cortoplacista. También os he puesto alguna sobre cómo revisar nuestro plan de inversión y luego temas interesantes como es la compra en función de el ciclo, la compra de acciones o activos en situaciones de pánico. Muy interesante ese vídeo de la tormenta perfecta, que es donde estamos ahora metidos. Y luego pues el tema de las pensiones. Pensemos que el cambio más drástico que tenemos en la vida de un ser humano en cuanto a ingresos es nuestra jubilación. Y todo el mundo en este país confía que va a tener una pensión cuando nos retiremos. Y pensemos que puede ser, pues tendremos, pero no va a ser posiblemente como la que todos creemos. Entonces, como siempre, esto continuará. Haré más vídeos más detallados sobre el tema plan de inversiones, pero el objetivo era dar una idea de cómo acercarse y cómo poder empezar a trabajar ahí. Entonces luego, según vayáis cogiendo experiencia, podéis ir metiendo acciones u otros derivados, ¿vale? Entonces muchísimas gracias y espero que os siga de utilidad.